Hoy me encuentro con Daniel Odubert, docente. Daniel es docente, mi hermano Daniel es ministro del altar, predicador, maestro en la iglesia. Creo que es un asunto que a los dos nos relaciona. Ambos somos docentes, ambos sabemos lo que es tratar con un público y tratar de enseñar a una población. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo? Todo bien. Bien, gracias a Dios. Todo bien. Nos pareció acá en Sound Records el poder conversar contigo por quisimos comenzar con la parte de docencia, la parte de la docencia, la parte de la educación. Es un tema que manejas obviamente muy bien. ¿Cuántos años en la docencia? 13 años. Pero antes de comenzar con el tiempo, quiero agradecer a Dios primeramente y también a tu persona, porque en verdad necesitamos espacios como este. Necesitamos espacio para poder comunicar, poder de una u otra forma bajar el conocimiento, que no solo desde el punto de vista profesional, sino también desde el punto de vista bíblico. Exactamente. En una sociedad tan necesitada en este tiempo. ¿Por qué tan necesitada? Porque en realidad la sociedad venezolana, y digo venezolana para no miscuir otra sociedad porque es en nuestro ámbito donde nosotros nos desenvolvemos como padres, como ciudadanos, como cristianos, es que verdaderamente en este tiempo, más que cualquier historia de nuestro país, nuestra sociedad necesita verdaderamente de nuestra ayuda, y más que todo como docente. Porque sin la docencia nosotros no podemos ayudar a la familia como esa base fundamental para que pueda componer, dirigir y poder ser ayudada para salir de los problemas tan fuertes que estamos viviendo en este tiempo. Daniel, ¿Jesús era maestro o docente? Maestro. Maestro. ¿Jesús era maestro o docente? No, maestro. Gaudí, si tú me preguntas a mí, oye, Daniel, si un alumno se dirige a tu persona, un representante como maestro, ¿tú lo aceptarías? Yo te diría rotundamente que no. Aunque yo estoy miscuido en ese asunto, sin embargo, ser maestro es lo más amplio que puede existir en el ser humano. Tienes que tener moral, ejemplo, tienes que tener conocimiento, tienes que, ese conocimiento que tú impartes, tiene que ir a ese ámbito pragmático, o sea, a la práctica. ¿Por qué no docente? Docente sí, pero el docente es porque se limita. Hay limitantes. El maestro no. El maestro no. En ningún lado en la Biblia encuentro el docente Jesús. No, señor. Incluso los maestros rabinos no son catalogados como docentes, son catalogados como maestros. Excelente. Vamos a conversar un poco de la educación en el día de hoy. ¿En qué área dominas? ¿Qué cátedra dominas? Mi cátedra es historia. No puedo echarle cuentos al que sabe de historia. Es un decir que anda en la calle. No vengas a echarle cuentos pues, al que sabe de historia. Bueno, Arturo Ulloa Pietri dijo una oportunidad, algo que me ha llamado la atención desde hace mucho tiempo. Cuando nosotros no estudiamos la historia, estamos condenados a repetir los mismos errores que cometieron en el pasado. Hay muchas personas que obvian esto, ¿no? Hay muchas personas que la historia es algo aburrido, pero es una ciencia como tal. Claro. Y como ciencia tenemos que respetarla y que no está ni en un nivel más o menos que aquel que está en las ciencias como las ciencias de la matemática, de la física, o en tu caso como eres profesor de inglés, o
al profesor que imparte la enseñanza de educación física. O sea, la historia está en un mismo nivel. Ok. Comenzando la conversación, hablábamos de la familia de hoy, de la sociedad de hoy, pero en un tono así como medio duro, como que si no es igual a lo que vivimos hace tiempo atrás. El docente hoy, no quisiera conversar del docente de ayer, porque el docente de ayer ya no es hoy. Filosóficamente hablando, el docente que fue ayer, hoy no lo es. ¿Qué pasa con el docente hoy? ¿Qué pasa? No lo llevo al plano docente porque es como atacar una personalidad. Claro, el docente. Sí. No, el sistema, por llamarlo de alguna manera, la educación en crudo, la educación en crudo como tal, de hoy. Oye, ese es mire, una pregunta bastante profunda y que tal vez necesitaríamos como... ¿Más tiempo? Sí, como 4 o 5 programas de estos. Pero te lo voy a obviar hasta donde yo puedo concebir. Vamos a decir de un plano más bajo, y permíteme por lo menos centrarlo de esta manera. El docente de hoy, a diferencia del docente pasado, podemos definirlo de muchas ramas, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista social o económico también. Pero yo creo que esa pregunta está ondeada más desde el punto de vista profesional. Okay. ¿Verdad que sí? Okay. Profesional. Yo creo que el docente hoy en día en Venezuela sufre muchísimo. Y para nada es un secreto. Todo lo que hemos vivido en estos últimos tiempos, apenas en este año 2023, cómo los docentes se han levantado la voz, ¿verdad?, en busca de soluciones económicas, soluciones como persona, porque para nada es un secreto, Gaudí, que este sistema, como tú lo estabas tratando, te dice articuladamente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que el niño tiene todos los derechos para la educación. Pero la educación no solo está basada en que el niño sepa las vocales. Tiene que haber un conjunto conglomerado de personas que ayudan a ese individuo a tener y adquirir conocimiento que le va a favorecer como adulto en un futuro. Por ejemplo, las infraestructuras hoy en día, te lo digo en el ámbito donde yo trabajo, no son acordes, ¿ok? No son acordes a la realidad que uno espera. Y uno como docente se entristece, ¿ok?, al ver la situación en cómo el alumno se está desarrollando. Y aparte de eso, he visto también que los entes que colaboran para que ese niño y ese individuo pueda crecer de una manera constructivista, ¿verdad?, hacia un individuo que uno aspira y espera en la sociedad, ser útil en la sociedad, no tienen en sí la ayuda necesaria o la fuerza necesaria para poder ayudar a ese individuo a ese crecimiento. Por ejemplo, el docente no tiene un salario digno, que a veces no le ayuda ni siquiera para trasladarse de su casa al trabajo. Y muchas veces, si paga el salario para solamente el pasaje ir, de ida, no tiene para la venida, ¿ok? Y tiene que venir a pie. He sido testigo como muchos docentes donde yo trabajo no tienen unos buenos pares de zapatos, ¿ok? Y así sucesivamente. Esos son unos pequeños tips o pinceladas de las necesidades que el docente tiene. Y sin embargo, Gaudí, te lo puntualizo, hemos sido superhéroes, porque
no importa la situación o las circunstancias que nosotros como docentes hemos pasado, sin embargo, no hemos, ¿cómo te digo?, perdido al norte, porque nuestro objetivo, el docente real, ¿ok? El docente real, no hemos perdido el norte y el objetivo de construir a un individuo que pueda servir en una sociedad que se requiere hoy en día, jóvenes que puedan colaborar en la construcción de este país, en esta nación en la cual nosotros estamos sumergidos. Ambos somos cristianos. ¿Cómo no? ¿Cómo meter a la iglesia? ¿Se puede o no se puede? Oye, te lo vuelvo a decir. ¿Cómo meter a la iglesia? ¿Cómo meterla o cómo incluir la Biblia? Sí se puede. Sabiendo que la Biblia, la palabra de Dios, Ajá. dice dice la misma Biblia que ella misma es una espada. Es una espada, es un instrumento puede ser visto como un instrumento, en este caso un instrumento de guerra, no una espada. Puede ser visto como una solución a algo que nos compete, digamos, a nosotros, al ciudadano. ¿Qué papel tiene? Voy a llamarlo hoy, lo voy a llamar así: religión. ¿Qué papel tiene nuestra religión en todo esto? ¿Cómo actúa en ese plato, en esa ensalada? Bueno, ahora le toca la religión. Venga, y entra la religión, entra la Biblia. Sí. Hasta ahí creo que llega mi pregunta. Sí, te entiendo. Y es muy buena la pregunta, porque por lo menos en esta profesión a mí me ha incentivado a hacer muchas investigaciones, incluso he realizado ensayos con respecto a esto, porque es algo donde uno está metido y es algo donde Dios te ha insertado allí, ¿ok? Es Dios. Es la providencia de Dios, fue la voluntad de Dios de que tú y yo seamos docentes, ¿ok? Esto no es cuestión de deseo, no es cuestión de que no me pareció bien porque mi mamá o mi papá, no. Fue Dios el que orquestó todo esto. Pero antes de decirte esto, yo quisiera enfocarme en lo que es la educación para poder caer y responderte la pregunta que... El papel de la iglesia. El papel de la iglesia. El papel de la Biblia. Ajá, es correcto. En todo esto. Fíjate tú, la educación secular te dice, yo voy a estudiar esta profesión para adquirir conocimiento, ser un ingeniero en el futuro o X profesión, y eso me va a ayudar a mí a lucrarme. ¿Ok? Esa es la realidad de la educación secular. Okay. Ahora bien, la educación secular te dice, tú vas a adquirir conocimiento, vas a adquirir a través de una enseñanza ciertas habilidades con el fin de construir tu carácter, construir tu vida, y en el momento, en ese desarrollo de conocimiento que tú estás adquiriendo, al final y cuenta, tú vas a tomar la decisión, y escucha bien, tomar la decisión, qué profesión tú vas a adquirir. Una vez que tú adquieres esa profesión, tú quieres y anhelas a que esa profesión te ayude a lucrarte, a tener dinero, a hacer caché, en este caso, y a ser el mejor profesor o el mejor ingeniero de la sociedad. ¿Ok? Eso es lo secular. Ahora bien, ¿qué sucede en la educación desde el punto de vista filosófico? La filosofía de la educación desde el punto de vista bíblico. ¿Ok? La educación bíblica desde el punto de vista de la filosofía te dice, ok, eso que lo secular te está diciendo es un subconjunto, pero no es el objetivo. ¿Ok? ¿Me entendiste? Todavía no. Ok. La filosofía bíblica
de la educación te dice, ok, si tú te quieres lucrar, ok, si ese es tu objetivo, eso es como decir una segunda parte de lo que nosotros podríamos anhelar. Ok. No es el todo. Sin embargo, no es el todo. No es el todo. No es el todo. El todo es que detrás de toda esta creación, detrás de cada molécula, detrás de cada célula, detrás de cada átomo, existe un Dios creador que sostiene y orquesta todo, y que Él al final, una vez que el ser humano se da cuenta de que en la creación está detrás un ser llamado Dios, y que Él fue el que hizo todo esto que está a nuestro alrededor, entonces tú te quedas, wow, o sea, esto es la realidad, o sea, es Dios el que hizo todas esas cosas. En otras palabras, Gaudí, en otras palabras, Dios hizo todas estas cosas para que la estudiemos. Tú vas a las ciencias naturales, el muchacho entra a las ciencias naturales y ve las plantas. Cómo se forman las plantas, cuál es el propósito de la planta y todo lo demás. Cuando tú lo llevas a la práctica de un laboratorio, el muchacho queda boquiabierto. Si tú lo colocas, partes una hoja y de repente tú le colocas allá en el microscopio, y el muchacho a lo que ve esa maravilla microscópica allí, cómo se mueve, cuál es el objetivo, cuál es el asunto allí, ellos dicen, oye, pero esta es una hoja. ¿Y quién mueve esto? Entonces allí es donde tú entras como protagonista. Detrás de todos estos movimientos que tú ves aquí, por muy mínimos que sean, allí está Dios. En otras palabras, Dios hizo su creación para que la estudiemos, pero en base a ese estudio, Dios se revela como el Dios de la creación. A través de su creación. A través de su creación. De su creación. Entonces, cuando tú estudias la educación desde ese punto de vista, entonces tú dices, oye, yo pensaba que la educación era hasta aquí. Hay más. Pero hay más. Sucede que hay más. Exactamente. Ahora bien, y disculpa, ¿cómo yo como docente me inserto en la educación? Como docente, ¿cómo voy a llevar la Biblia hacia el aula? Y te digo, por lo menos nosotros tenemos una base legal, donde aquí en nuestro estado se celebra el Día de la Biblia, y donde hay un decreto emanado por la alcaldía del municipio Miranda, donde han podido de que la Biblia puede tomar espacios dentro del aula, y eso es algo significativo, donde tal vez otros estados, no sé aquí en Venezuela, pero en otros países se te niega eso, ¿ok? Ahora, tal vez tú te preguntas, oye, pero ¿cómo haces tú para llevar la Biblia, aunque sea en un objetivo evaluativo, por así decirlo, en tu planificación? Si son 3 objetivos, yo no voy a hablar de esos 3 objetivos de Dios, por supuesto, pero por lo menos de esos 3 objetivos, yo voy a tomar uno. Por ejemplo, porque yo sé que a ti te gustan las cosas con ejemplo. Para comprender. Ok, para comprender. No, es que es así. Fíjate, hoy se celebra Día de la Juventud. Imagínate tú, por lo menos yo como profesor de historia, llevo esa unidad al aula, en mi planificación, en mi plan de estudio. ¿Cómo yo puedo insertar a Dios allí? Bueno, simple. Bueno, ni tan simple, pero lo voy a colocar como algo simple. Fíjate tú cómo la historia te dice que en el año de 1814, si no me equivoco, en esta fecha, un grupo de estudiantes y seminaristas lideralizados por José Félix Rivas iba a enfrentar a un hombre tan sanguinario y tan cruel como Boves, y donde ellos eran hombres, primero, que pertenecían a un imperio en aquel momento, imperio español. Número 2, eran hombres experimentados en los armamentos, en la milicia, ¿ok?
no eran cualquier tipo de juguete con que se iban a enfrentar. En el otro lado de la moneda, o en la otra cara de la moneda, vemos y encontramos a un José Félix Rivas, juntamente con estos grupos, podemos decir, de inexpertos, ¿ok? Totalmente. Más que aquellos grupos que tenían una superioridad en cuanto a la milicia, y donde el número de los realistas era mayor que de los republicanos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo inserto yo eso allí en la Biblia? Bueno, yo le digo que Dios, en su totalidad, Él tiene el control absoluto de su creación. Y en el momento que ellos estaban batallando en ese instante, Dios estaba moviendo sus tentáculos para que este país pueda en aquel momento tener una libertad plena. Y eso es lo que conlleva a una conclusión, Gaudí, y decirle al alumno que para que la humanidad tenga una libertad no es fácil. Tiene que sufrir, tiene que haber sangre. ¿Por qué? Y tal vez tú arrugas la cara, y te entiendo. Porque si nosotros lo llevamos al terreno bíblico, encontramos que a un Dios que dejó su gloria, dejó su majestad en ese momento, no dejó su divinidad, sino su gloria, tomó la condición de hombre, y estando en la condición de hombre, lo que dice el apóstol Pablo a los filipenses, no se aferró a sí mismo, sino que también tomó muerte, y muerte de cruz. O sea, un Dios que estaba clavado en una cruz, desnudo totalmente, y que derramó su sangre para nuestra libertad, para que el hombre sea libre del pecado. De pecado. Ahora, ¿te imaginas tú? Sí. Quizá hablamos a nivel en la sociedad venezolana porque estamos acá. Ajá. Pero quizá viendo un poco las noticias, quizá viendo un poco las redes sociales, vemos que socialmente o a nivel internacional fácil no está. Fácil no está. Sabemos de gente que emigra, no solamente hoy por el asunto, el auge de la proliferación del migrante venezolano, pero muchos países también lo hacen desde hace mucho tiempo. Diferentes países han dejado, o personas, ciudadanos de diferentes países han dejado sus casas, han dejado sus sociedades para buscar un bienestar en otros lugares. ¿Cómo afecta eso hoy a la migración, en este caso venezolana, al estudiante que tenemos hoy en las aulas, al docente que tenemos hoy en las aulas, con ganas de irse, a veces confundido, no sabe si quedarse, no sabe si irse, o quizás se fue y ha vuelto, porque también tenemos esa capacidad, esa posibilidad, o el que no se quiere ir, que dice que no, que acá es el lugar, que acá sigue luchando, que Dios lo colocó acá, que siente su responsabilidad quizá para con los estudiantes, para con el país, cosa que es loable, cosa que es muy de honrarlo, esa gesta. Pero ¿cómo vemos el hecho de la migración, o cómo la migración ha hecho mella en la educación, en este caso venezolana? Eso tiene una respuesta bastante acertada en la palabra de Dios. A veces me encuentro personas que me hacen esa misma pregunta, pero Daniel, o sea, en toda esta situación, Dios lo está orquestando, sí. Y te voy a decir por qué. La Biblia dice en Daniel capítulo 2, versículo 21, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y precisamente Daniel fue un migrante. Fue cautivo. Daniel fue migrante. Okay. Y no migrante porque quisiera. No, fue a la fuerza. Un problema político y social que se vivió en ese entonces, donde el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, la cabeza de oro, que históricamente en la historia universal se nos ha enseñado, donde uno ha podido llevar eso.
Entonces, la Biblia está en todo esto. Sí, Señor. ¿Cómo tú separar entonces la situación que nosotros estamos viviendo como sociedad? ¿Cómo tú separar también la historia de los antepasados que también viven y que también ellos pasaron por una situación difícil a la nuestra? Sí, igual a la O sea, no hay, si tú lo llevas a una balanza, ninguno tiene un peso más que el otro. O sea, hay un equilibrio. ¿Okay? Pero voy a ondear a tu pregunta y voy a darle, ojalá que este sea una respuesta bastante contundente. Por ejemplo, la migración venezolana desde el año 2015 hasta la presente fecha ha sido uno de los puntos más fuertes que nos ha golpeado a nosotros como nación. Se dice que aproximadamente hasta el año pasado más de 4,5 millones de venezolanos están desplegados en todo el mundo. Si tú llevas esa cifra, tal vez uno dirá, oye, pero no es mucho. No, es una cifra muy significativa. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuáles son las causas? Y para nadie es un secreto. No porque lo diga, sino porque eso está desplegado también en muchos libros, en muchos ensayos, hombres y mujeres que han estudiado este asunto del problema de la migración. Causas políticas, económicas y, ¿por qué no?, también sociales. Pero también encontramos países que conlleva también desde el punto de vista cultural. Pero en nuestro caso, los problemas que han movido a estas migraciones fueron políticas y económicas, ¿ok? Donde personas tuvieron que dejar nuestra nación. ¿Para qué? Para buscar una mejor calidad de vida. Bienestar. Un bienestar. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el asunto de esto? Te lo voy a decir textualmente. ¿Cuál es el problema que causa la migración en los niños y adolescentes? Porque para nada es un secreto de que hay niños, hay padres que han salido, ¿ok? Han salido con ese fin, y muchos padres han olvidado el rol, y estos niños han sido abandonados en otros países después que sus padres o sus representantes lo hayan tomado para llevárselos a otra nación. Los niños migrantes corren con el riesgo, número 1, de sufrir hambre. Número 2, el frío. Número 3, pueden padecer de enfermedades, y cuando tienen la enfermedad no tienen el acceso a los servicios hospitalarios. ¿Ok? Ahora la pregunta es, cuando estos niños no tienen acceso a estos servicios hospitalarios, ¿cuál será la condición entonces de ellos? ¿Cuál sería la consecuencia de esto? Pero sufrir estando fuera del país. Fuera del país. Okay. Fuera del país. Ahora, muchos de ellos también son explotados. ¿Ok? Y yo creo que tú has vivido esa realidad fuera. Y también muchos de ellos han sido abandonados. Ahora, ¿qué hace el docente en esta ocasión? ¿Cuál sería entonces el rol del docente en cuanto a esta situación migratoria que existe? La única fuerza que nosotros tenemos como docente, aparte del aula, es esto. Es utilizar los medios posibles de anunciarle a una sociedad venezolana, de decirles que por favor cumplan el rol que Dios le entregó como padres, que puedan cumplir su rol, el papel que ellos tienen, porque Dios a ellos no le dio el privilegio de ser padres solamente porque no, yo soy un Popeye, el marino. No, sino porque Dios vio en ti cualidades, y no importa las circunstancias que la familia pueda pasar o vivir en el exterior o fuera de esto, dentro de nuestras fronteras, ¿ok? Sino de que ellos puedan cumplir, que ellos tienen una responsabilidad y que ellos algún día Dios le pedirá cuentas de su situación. Daniel, características de un estudiante que está aquí, pero con padres fuera. Características de un estudiante hoy en Venezuela.
nos limitamos acá a nuestro Sí. ámbito venezolano. El estudiante que hoy está en nuestra aula, con el papá en Miami y su madre en Panamá. ¿Cuáles son las características de ese estudiante? Rebeldía. Rebeldía. Dame 3 más. ¿Cuáles son las características que se aprecian? Digamos así, Número uno. a simple vista. Número 1, rebeldía. Número 2, falta de afecto, de amor. Ellos anhelan tener a su padre y a su madre a su lado. Número 3, que ellos, en un momento dado, en su medio de desesperación, ellos han podido decir, la mayoría, de que no quisieran seguir aquí en esta nación, porque le hace falta su papá y su mamá. ¿Has atendido casos así de primera, Por supuesto, de primera mano? Por supuesto, por lo menos. De manera muy anónima, una que puedas conversar, comentar. Fíjate tú, el más reciente. Tengo un alumno de que su papá y su mamá se lo llevaron a Colombia, nuestro país vecino. Eso fue en el año 2019. Y de repente, para que tú veas cómo esto afecta desde el punto de vista cognitivo y desde el punto de vista académico del niño. Y una vez que los padres se fueron, como que se le hizo muy difícil de insertar a este niño en la educación de allá de nuestro vecino país. Y llegó un momento de que el muchacho perdió ese año. Luego entonces ellos regresaron a Venezuela y le entregaron al niño, al joven, en este caso al joven, a su abuela. Su abuela una vez lo inserta, comenzamos con él. El muchacho pudo nivelarse desde el punto de vista en la parte educativa, en el proceso de evaluaciones. Y luego posteriormente, una vez que el joven había tenido la nivelación completa, que había pasado al otro nivel educativo, a tercer año, si no me equivoco, el papá y la mamá vuelven, regresan y se lo querían nuevamente llevar. Ya no era en Colombia, sino en otro país suramericano, más allá. Y el muchacho pierde nuevamente ese año. Una vez que regresa, el muchacho me dice, profe, ya yo no sé qué hacer con mi vida. Y yo le digo, ¿por qué? Porque yo parezco, te lo voy a decir así, ¿verdad? Yo parezco una pelota de ping-pong. Yo no estoy estabilizado totalmente emocionalmente. Y yo le dije, bueno, tú tienes una decisión y yo creo que tú tienes peso. Yo creo que tu voz debe de tener, digamos, en un sentido de autoridad, la decisión que tú vayas a tomar. ¿Y cuál sería, profe? Y digo, bueno, donde a ti te favorece más. No, yo tengo que quedar. Y yo le dije, bueno, si tú te quedas, tú puedes pasar a otro nivel y te puedes graduar. Y después que tú te gradúes, si tú quieres seguir, tú sigues. Pero tú tienes que sentar a tu mamá y a tu papá, que ellos se puedan sincerar contigo y que en realidad ellos te pueden apoyar desde afuera. Sin embargo, él ahorita está en 4º año. Y se puede decir de que ha mejorado muchísimo. Pero llega momentos de que uno lo encuentra como achicopalado, lo encuentra un poco triste. Y eso es... ese es el golpe más evidente, más obvio. Es correcto. Más evidente que se puede apreciar en la persona. Es correcto. Triste. ¿Por qué? Porque le hace falta a sus padres. Sus progenitores. Porque a pesar de que, y yo le digo, yo felicito mucho a los abuelos y las abuelas, pero una cosa sí yo he dicho, y lo he aprendido, que los abuelos y las abuelas no forman a los nietos. El rol es de los padres. El rol es de los padres. Se rompe el rol se rompe lo establecido por Dios. Es correcto. Dios. Se rompe el plan, se rompe el esquema establecido por Dios. Y tal vez alguien me puede preguntar, oye, pero ¿por qué ese profesor habla de que, de que son los padres? Porque hay un mal concepto de muchos representantes hoy en día
¿Cuál es el concepto de muchos representantes hoy en día? De que la escuela es la que se encarga en la educación y es el que tiene el control absoluto para Educar a mi hijo y para mejorar la conducta del muchacho. ¿Ok? Pero la pregunta que yo a veces le digo a los representantes, en una reunión de padres y representantes, por ejemplo, si usted cree que la escuela es el único ente de la educación, usted está equivocado. Y tal vez ellos me dicen, ¿pero qué? Y me empiezan a decir, sacar la LOE y muchas cosas. La LOE, la LOMNA, la ley que protege al niño y al adolescente. Es correcto. Pero entonces yo le digo, ¿sabe qué? Yo le voy a dar la mejor norma de fe y conducta, donde no lo dice un abogado, donde no lo dice un juez, Un pedagogo, donde no lo dice ni un pedagogo, un psicopedagogo. lo dice Dios. Dios. Cuando yo le digo la palabra Dios, se asombran, ¿no? Ahora, ¿cuál es el ente fundamental para la educación del niño y del adolescente hoy en día? Lo encontramos en Deuteronomio capítulo 6. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 6? Dice, versículo 4 en adelante, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras, y escucha bien, Gaudive, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La pregunta es, ¿quién fue el autor de colocar como ente de educación principal para que el niño, el adolescente y el joven tengan una educación óptima, de calidad? ¿Quiénes? Los padres. Los padres. Y ahí está. Los padres. Ahí está. Entramos en el siguiente punto: la familia y la educación. Van de la manito como el café con leche. Por supuesto. Como el café con pan. Por supuesto. La familia y la educación. Tengo entendido, siempre lo he visto de esta manera. En cuanto respecta a mí, el saber y el comprender que el objetivo principal del enemigo de las almas, del enemigo de la fe, es la familia. Los ataques, hace unos días predicaba yo acerca de esto, de cómo el diablo siempre ha atacado la familia. Caín mata a Abel, un desastre familiar. A José lo venden los hermanos, un desastre familiar. Noé tiene situaciones con sus hijos, un desastre familiar. Jesús, María y José, en la primera Navidad, hay migración a un Jesús sin nacer. Claro. Porque los tres se van a Egipto huyendo de la espada de Herodes. Migración familiar, situaciones duras que quizá no lo vemos por la manera en que fue escrita la Biblia. Entonces no se muestran quizá muchos sentimientos, emociones. Pudiéramos decir, y José lloraba por las noches, estuvo llorando todo un mes porque tenía que irse a Egipto. Eso no lo dice, sino vemos gente moviéndose, gente haciendo cosas. Pero internalizando un poco en el texto, vemos que son situaciones familiares que se vivieron y tú eres padre, yo soy padre. Josué, acá en Sound Records, es papá. Sabemos todos los sentimientos y emociones que existen en un hogar. La familia y la educación. Dos temas que van de la mano, que tienen que ir de la mano. Tú lo acabas de comentar. Ese versículo está muy propicio. Si buscamos otro, quizás no lo encontremos, porque yo creo que ese lo engloba muy bien.
sigue siendo la familia hoy, sí, siglo XXI, año 2023, donde la educación ya trasciende al teléfono, a la computadora, la educación trasciende, es de mejor calidad hoy por hoy, perdió calidad hoy por hoy. La familia aflojó esas cuerdas o las riendas, o la familia agarró las riendas y se las amarró más fuerte en sus manos. ¿Qué ha sucedido en esos dos planos? Gaudí, yo te voy a explicar esto de esta manera. Antes, o digamos así, cuando yo comencé en los caminos del Señor, me acuerdo que la decisión que yo tomé, te voy a hablar, en el año 1997, de casarme con mi esposa. Solamente una hermana fue que se me acercó y me dijo: oye, tú vas a tomar la decisión, vamos a enseñarte algo aquí, unas lecciones antes del matrimonio. Prematrimonial. Y yo lo acepté. Pero si tú me preguntas: oye, Daniel, tú fuiste a un seminario, tú fuiste a esto. No, yo no fui a un seminario. El mejor seminario está aquí en la palabra del Señor. Y fue la misma palabra la que me ha podido enseñar en este tiempo cómo conducirme yo como padre dentro del hogar. Tú decías algo muy claro, y es una de las funciones de Satanás, de destruir, porque eso lo dice la misma palabra, que el diablo vino para hurtar, engañar, robar, matar y destruir. Y voy a colocar allí un punto por los momentos, ¿okay? Para nadie es un secreto que la sociedad venezolana, muchos padres han podido ser atacados por él, por este ser angelical. Ahora, ¿por qué sucede esto? Y no estoy hablando solamente de aquel que no conoce a Cristo, porque él también, y él donde él orquesta más es en la rama de aquellos que están en Cristo. ¿Ok? ¿Por qué? Simplemente porque estas personas no saben el rol que Dios les entregó. Gaudí, si tú vas a una empresa y te dicen, Gaudí, tú vas a tomar otro departamento, vas a ser jefe en otro departamento, y estos son tus funciones. Tú lees tus funciones y tú eres el que va a tomar la decisión si tomarlo o dejarlo. Pero cuando tú lo tomas, ya tú sabes cuáles son las funciones que tú debes de realizar como trabajador de esa empresa. ¿Okay? De la misma forma, es la familia. El ser padre. La familia es una empresa que Dios te entregó. La familia es esa empresa que Dios te entregó en tus manos, donde tú tienes un rol distinto a tu pareja y donde tu pareja tiene otro rol distinto a tus hijos. ¿Qué sucede hoy en día? ¿Cuál ha sido la artimaña del enemigo? De que cuando tú entras a un hogar, tú visualizas claramente quién es el que está cumpliendo el rol y quién no. Y donde tú te das cuenta claramente, Gaudí, y es así, donde hay madres que hacen el papel del padre y padres que hacen el papel de la madre. Y entonces eso trae como consecuencia de que hay hijos rebeldes y desordenados. Siempre se tiende a esa actitud. Claro. ¿Por qué? Simple y llanamente porque no escudriñan las Sagradas Escrituras. ¿Por qué tiende el niño a volverse así? Digo niño como ser que se ataca primero, que revela primero algún tipo de cambio actitudinal. Bueno, producto de que mi papá y mi mamá no se entienden, yo quiero ser rebelde. Hay un asunto de que podemos responder esa pregunta hoy. ¿Por qué, claro ¿por qué que sucede? Sí. Claro que sí, Gaudí. Es simple, porque están traspapelados los roles. Y cuando eso está traspapelado, no, los niños ellos toman
o son las consecuencias de eso, del error. del error. Por ejemplo, fíjate tú, hay un pasaje de la Escritura en Romanos capítulo 12, versículo 2, donde dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando tú te encuentras ese versículo, tú dices: oye, o sea, yo no tengo que conformarme en este mundo, ¿okay? Adaptarme en este mundo. No, pero es que eso no está hablando solamente de eso. Está hablando claramente es que tú no te debes conformar con el conocimiento que tú tienes, que te enseñó tu papá. Tal vez estos padres que vemos hoy en día y que ha sido presa fácil del enemigo, es simple porque ellos traen un patrón que viene del pasado. Tú hablabas ahorita acerca de los docentes, no del docente del pasado, del de hoy, sino del docente de hoy. Ahora yo te digo, la familia del pasado no es la familia de hoy. La familia de hoy tiene TikTok, Instagram, la facilidad de tener el mundo, es el mundo, Ajá, en sus manos. ajá. ¿Cómo influye? No podemos obviar eso porque esa es la realidad de hoy. Hoy saldremos hoy saldremos de acá del estudio y nos encontraremos con eso allá en la calle. Claro. La madre que no atiende al niño a tiempo, que está llorando porque está en el teléfono viendo Instagram, no se puede perder el reel que está viendo, no se puede perder el video que está viendo, aunque el niño necesite que lo carguen, que lo atiendan. ¿Y dónde está el control? Digo madre, también ocurre con el papá. Acabamos de decir que las responsabilidades de ambos, los roles es de los dos. Entonces, esto es una ensalada interesante. Esto es un asunto bien interesante. Voy para eso. Cuando dice aquí que nosotros debemos transformar, es que yo no puedo tomar ese patrón y seguir con un patrón que tal vez a mi papá le sirvió en un momento dado, pero que en este tiempo ese patrón no va a servir. No me va a servir. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Entrar en la palabra. Como buen cristiano. Como buen cristiano o no cristiano. La palabra tiene accesibilidad para todos. Ahora, que hay muchas personas que encajonan a Dios solamente en la iglesia, pero que en mi trabajo como docente, allí no está Dios, y que en la familia tampoco Dios no está. Entonces Dios se jubila el domingo por la tarde. Yo estoy colocando a un Dios soberano, a un Dios omnipotente, a un Dios omnisciente y a un Dios omnipresente en una cajita que solamente está en los domingos, en la mañana. Pero resulta que la Biblia me dice que Dios está en control total con sus criaturas. Quiere decir que yo no solo estoy adorando a Dios el domingo, sino que en mi trabajo también yo tengo que hacer. Te lo voy a decir de esta manera y te lo voy a ejemplificar. Mira, ¿qué sucede con el trabajador hoy en día? Independientemente que sea cristiano o no cristiano. Por ejemplo, tenemos a Josué que tiene una empresa, ¿verdad? Una empresa y que tal vez, imagínate tú que Josué tenga 5 trabajadores aquí, a su mando, ¿verdad que sí? Para quienes no saben, Josué es el productor propietario de Sound Records, donde estamos grabando. Así mismo es. Hoy. Ahora, imagínate tú, ¿qué sucede? Que un trabajador, estos 5 trabajadores, cuando está Josué, trabajan, son diligentes. ¿Cuándo está Josué? Cuando está Josué. Pero cuando no está Josué, los ratones hacen lo de la suya, ¿ok? Hacen fiesta. ¿Qué es lo que dice la Biblia en Colosenses? Dice que nosotros debemos trabajar no para el hombre, no para el ojo del hombre, sino para el ojo de Dios. Porque ¿sabes por qué, Gaudí? Porque a la final, independientemente si Josué o no está, yo tengo que ser diligente, porque Josué no me va a evaluar a mí. Josué solamente me va a pagar un salario, pero quien me va a pedir cuentas en un futuro de que si fui buen trabajador o no fui buen trabajador en esta empresa es Dios. El descuido de la familia. El descuido de la familia es por igual. Tiene que ver porque no criamos a nuestros hijos como si fuesen realmente los hijos de Dios. Por ejemplo, si supiéramos que ese niño, además de ser mi hijo, obviemos el hecho de que sea mi hijo o mi hija, sino que es el hijo de mi jefe,
mi jefe se fue de viaje, a ese niño tengo que alimentarlo, bañarlo. Claro. Creo que si lo viéramos así, ese niño, que es nuestro hijo, estaría mejor orientado. Claro, por supuesto. Estaría mejor guiado, mejor atendido. Porque Ahora, no estaríamos criando a nuestro niño, sino al hijo en este caso de Dios. pero el asunto es que ese también es otro tema. O sea, ¿cómo tú le vas a dar la paternidad que te corresponde a alguien o tu responsabilidad a otra persona? Porque es total de lo total, ese niño no te pertenece y esa responsabilidad no te pertenece, esa es la responsabilidad de él. Y claro, como padre él tiene que hacerlo. Pero voy a ahondar un poco más a esto. ¿Qué sucede hoy en día con la familia? Bueno, que como son ignorantes en sus roles, cada quien hace lo que le convenga. lo que le parezca. Gaudí, hay un refrán que dice: tu esposa te puede mantener un mes, puede traer la comida y puede hacer el trabajo, el rol que a ti te corresponde, pero llegará un momento de que pasado de ese mes, y te estoy colocando un mes, pero pasado de ese tiempo, ella te va a reclamar y te va a decir: yo no voy a seguir manteniendo, eso te corresponde a ti. Entendemos culturalmente y social y culturalmente que es el rol. No, y es bíblico. Y es bíblico además. Y es bíblico. además. Porque la Biblia te dice de que el hombre es cabeza. Es correcto, de es su hogar. cabeza. Y así como Dios sustenta a la creación y sustenta al ser humano, de la misma forma el hombre debe sustentar a la familia. Estamos de acuerdo en eso. ¿Ok? Tiene que sustentar a la familia. No se debe. Así como Dios defiende a la familia, así como Dios defiende a sus hijos, el padre protege a su familia. Y sustenta a la familia. La esposa, el rol de la esposa es educar a sus hijos. Lo que pasa es que nosotros vivimos en una cultura donde se nos dice de que la mujer también tiene los mismos roles que el hombre y que por lo tanto ella también tiene derecho de trabajar, ella tiene derecho derecho y deber. Derecho y deber. A superarse en la vida. Ahí comenzamos a hablar de igualdad. No es el tema de hoy. No es el tema. No es el tema de hoy. Y tampoco no es nuestra competencia, pero es algo que... El asunto de la igualdad, de que está también muy de moda. Ajá. Muy de moda, se puso... Bueno, sí, pero uso la palabra moda. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Quiénes son las que pagan las consecuencias? Los hijos. A la larga. A la larga. Ahora, aquí es donde entra este versículo nuevamente. No te amoldes. No os conforméis con este mundo. O sea, no te amoldes en este mundo, sino transformaos. Es como decía mi abuela. Mi abuela decía: una vez que te entra el conocimiento, todas las ventanas del cerebro van a botar la humarera. ¿Será que sí? ¿Será que sí? La humarera. ¿Por qué? Porque entra un conocimiento. Y nosotros como seres humanos, y mayormente los cristianos, tenemos que vivir transformando nuestro conocimiento. No permitir que la ignorancia invade nuestro pensamiento, porque eso va a traer consecuencias drásticas. Ahora, aquí, ¿quién te enseña a ti entonces? ¿O quién me enseñó a mí de ser padre? De cumplir el rol que Dios me entregó. La palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Ahora, cuando tú quitas la palabra de Dios en tu familia, perdiste la brújula, perdiste la dirección. Entonces aquí vemos las consecuencias. Vemos las consecuencias. Vemos las consecuencias en los colegios. Por supuesto. Y esa es una de las cosas que conlleva esto. Una frase que englobe todo lo que hemos conversado en este tiempo. Una frase profesional, una frase incisiva, con la que podamos englobar todo lo que acá hemos conversado. Ha sido interesantísimo. Es el primer podcast que creamos acá en Sound Records, digamos, en este caso yo. Y quisimos hacerlo con esta temática porque consideramos que no pierde relevancia mientras el mundo sea mundo. Acá seguirá habiendo familia, acá seguirá habiendo escuela, acá seguirá habiendo educación. Entonces siempre va a ser un tema relevante. Va a estar siempre a la palestra, creo que se dice. Va a estar siempre allí mientras el mundo sea mundo. ¿Ya creaste la frase para englobar todo esto? Yo creo que esta es una de las frases que siempre me ha acompañado en todo este tiempo, como educador, como padre, como hijo, y es que la Biblia
la palabra de Dios es el único fundamento que el ser humano tiene para poder encauzarse a una sociedad, digamos, con más entereza, con más libertad de ser libres verdaderamente. Verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Sin la Biblia no podemos hacer nada. Y te voy a decir por qué. Porque es mi frase. Y yo creo que esto es algo que nosotros tenemos que entender y la sociedad tiene que saber. La Biblia, a veces uno lo dice, oye, este es un libro común y corriente, pero yo le diría que no, porque la Biblia es un libro sobrenatural. ¿Por qué es un libro sobrenatural? Porque el autor es sobrenatural. ¿Por qué la Biblia es inmutable? Porque Dios es inmutable. Dios no cambia. ¿Por qué la Biblia es inerrante? Que no contiene errores. Y cuando yo digo inerrante, en un momento dado un docente me dijo, pero es que la Biblia tiene errores ortográficos. Sí, puede ser que tenga errores ortográficos, pero no me estoy refiriendo a ese tipo de error. Me estoy refiriendo en que ha pasado siglos y siglos y los digamos, los arqueólogos han podido utilizar la Biblia para buscar el sitio exacto donde se encuentra tal vez algunas civilizaciones antiguas allí. Y una vez cuando llegan, no solamente, te lo voy a explicar esto, había en una oportunidad algún grupo de arqueólogos que no buscaban la civilización caldea. Okay. Y llegó un astro en ubicaciones y todo lo demás. Y resulta ser de que la ubicación que le dio no era. Fue un error. Y había un arqueólogo que tenía la Biblia y le dice, no, pero es que la Biblia dice de que no es aquí, es en este punto. Y todos rehusaban, no querían creer en lo que este arqueólogo estaba diciendo. Bueno, este arqueólogo se dividió, se fue para otro sitio. En el sitio donde estaba, comenzaron a excavar. Gaudí, no solamente encontraron algunas estelas de la civilización, de evidencia de la civilización caldea. Encontraron toda la ciudad caldea. Entonces allí donde tú dices que la Biblia no tiene errores. ¿Y sabes por qué no tiene errores? Porque su autor no tiene errores. La Biblia es eterna. ¿Por qué es eterna? Porque su autor es eterno. La Biblia siempre sigue teniendo vigencia en la familia. Siempre va a tener vigencia en la familia. Es útil para la educación. Y es útil para la educación. Es útil. Estamos como estamos porque se olvidó un poco la Biblia en la familia. Ve, simple Gaudí. En los años de 1940, en Estados Unidos se aceptaba de que los docentes pudieran hablar de la palabra de Dios a los alumnos. Luego, años posteriores, entre los años 70, sacaron un decreto donde la Biblia no debe tener espacios en las aulas y donde muchos de ellos también pintaban los murales de los 10 mandamientos, y eso también colocaron otro decreto años posteriores para que quitaran los 10 mandamientos en las instalaciones educativas. Y cuando te hablo de instalaciones educativas, no solamente es escuelas, liceos, universidades. ¿Cuál trajo como consecuencia de eso? Lo que ya sabemos. Lo que ya sabemos. Lo que ya sabemos. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú y yo tomamos la palabra de Dios para conducir a un individuo, déjeme decirle que ese individuo no solo se va a construir como un hombre, sino de que también la construcción no es como lo dice secularmente, una educación constructivista solamente basada en la moralidad, ¿ok? En el conocimiento. Pero cuando tú construyes a un hombre, a un individuo basado en las Sagradas Escrituras, no solamente va a ser un hombre construido desde el punto de vista moral, sino también desde el punto de vista espiritual. ¿Ah? Entonces eso es algo tremendo, Gaudí. O sea, es algo bastante que cuando tú dices eso, tú dices, te quedas boquiabierto, ¿no? Y tú dices, wow, o sea, lo tremendo. Yo creo que la Biblia, y disculpa, la Biblia ha transformado familias. La Biblia ha transformado naciones, ¿ok? Y la historia nos enseña de cómo naciones han sido libertadas y liberadas por el poder de la palabra. Nos quedamos cortos de tiempo.
No de espacio porque espacio gracias a Josué y a Sound Records, espacio tenemos. No, cómo no. Y un buen pero, espacio. pero nos falta tiempo, Daniel. Para mí ha sido el mayor de los placeres. Igualmente, Gabriel. Es lo que visionamos. Es lo que visionamos. A esto apuntábamos cuando le comentaba a nuestro productor. Le dije, hermano, quiero hacer esto. Yo creo que es posible. Tengo el primero y sé que va a ser de bendición. No sé, hay un asunto en el pecho que le pone Dios a uno. Te encontramos en las redes sociales, en Facebook, ¿cómo te conseguimos? Facebook, Daniel Oduber. Daniel Oduber. Instagram, igual. Daniel Oduber, así con B alta. B alta, B de bueno. Dios te bendiga, Daniel. Amén. Oduber. Será hasta una próxima oportunidad. Esto fue Bendito Escritor. Un saludo a todos quienes nos siguieron en las redes, que nos siguen en las redes. Nos vemos después. Dios les bendiga.